Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por este tiempo, porque no desconocemos el trajín que significa esta profesión que has elegido, ¿no? Sí, Y hoy, feliz día, porque bueno, estamos utilizando la excusa del Día del Médico Clínico para convocarte para poder dialogar. Contame un poquito, ¿elegiste una especialidad o haces clínica general? la clínica médica es una especialidad, Ujú. se hace una residencia en un hospital avalado por el Consejo de Médicos y por la facultad. Es una especialidad de 4 años. Por eso por ahí los clínicos nos enojamos porque en realidad clínica médica por ahí hace gente que no ha hecho la especialidad y bueno, es una especialidad. Por ahí te preguntan, ¿y qué especialidad vas a hacer? No, ya hice clínica médica. Ah, perfecto. Bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? Estamos aprendiendo. O sea que comenzás la carrera, empezás medicina, ¿y cómo es el transcurso? ¿Cuántos años? ¿Cómo es la elección después? Y yo empecé la carrera, hice medicina, terminé, hice la práctica y bueno, siempre mi idea fue hacer pediatría hasta que cursé la carrera en la materia de medicina interna. Y ahí, bueno, me di cuenta que me gustaba, se cursaba en un hospital, yo lo cursé en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, con profesores excelentes, de los viejos clínicos que usaban toda lo que era el examen físico y no había tecnología. Ujú. Entonces ahí me incliné por la medicina interna y después hice la residencia en el Sanatorio de Allende, que fueron 4 años. ¿Y qué significa médico clínico? ¿Qué especifica el término? Es el médico integral del adulto. O sea, es el médico que, como el pediatra del niño, del Ujú. adulto, ¿sí? Enfocado en lo que es prevención, el control de salud, el tratamiento, control de enfermedades crónicas. No solo derivamos, también tratamos enfermedades, seguimos a los pacientes y es como los que reunimos toda la información. Quizás haya patologías que tengamos que derivar, siempre el paciente vuelve con una nota hacia nosotros o con un diagnóstico que seguimos nosotros. Sería el médico de cabecera de la persona, o sea, Exactamente. el médico que engloba todas las características del paciente y que puede ir reconociendo y derivando, como le decías, ¿no? Es como la columna vertebral, si lo vemos de alguna Exacto. manera. Exacto, vamos uniendo las patologías. Quizás hay pacientes que una misma patología lo lleva a consultar con el traumatólogo, con el reumatólogo o con el oftalmólogo y el diabetólogo. Entonces vamos teniendo la historia clínica y sabiendo y juntando datos para seguir el tratamiento. Por supuesto, respetando siempre lo que cada especialista nos sugiere o nos indica. ¿Cómo es en general esa relación que se genera necesariamente entre los distintos especialistas para realmente conformar un equipo de trabajo? ¿Existe ahí digamos, una buena relación? ¿Cómo se maneja entre ustedes? A nosotros lo que nos ha pasado, bueno, yo que me formé y trabajé en el Sanatorio de Allende, que teníamos especialidades, todas las especialidades, y era levantar un teléfono y que llegara el neurólogo, el neurocirujano, el nefrólogo. Acá nos costaba, acá cuesta más en el interior. Sin embargo, esto de la pandemia, estos 2 años, sirvieron, 2 años por decirlo de una forma, Sí. sirvieron para unirnos, ¿sí? Entonces hemos hecho un grupo de médicos de Oncativo y hemos afianzado la relación. Quizás llamas por teléfono, te voy a mandar este paciente, me parece que esto, me parece que aquello.
y bueno, y así como un feedback de información acerca del paciente, como para que además el paciente se sienta contenido. No muchos médicos atienden PAMI, entonces, por ejemplo, los que no atendemos PAMI, pero estamos más al alcance de la gente, podemos tener en contacto con su médico de cabecera y poder tomar conductas, sobre todo en el internado. El médico clínico sigue el internado del paciente internado, sobre todo en el internado, teniendo en cuenta lo que opina su médico de cabecera, o que muchas veces no es no es nuestro, digamos, no es el que uno ve internado, no es paciente de uno, entonces necesita la historia clínica o lo que conoce su propio médico. Y bueno, yo creo que estos 2 años hemos hecho un grupo de WhatsApp y nos vamos manteniendo en contacto y hemos afianzado la relación que no era óptima quizás en otro momento. ¿Y cómo se lleva esta profesión tan demandante con todos los roles que estás cumpliendo como mamá, como la señora de la casa? Tenés muchas cosas. Sabemos que sos una mamá muy presente a pesar de todo. Contanos un poquito cómo te manejas. Trato de es imposible estar en todos lados. Pero bueno, he dejado cosas, yo soy especialista en terapia intensiva también y me apasiona la terapia intensiva, pero bueno, eso lo he dejado de lado para poder estar acá con los chicos. Si no era estar en Córdoba 24 horas o 30 horas afuera de casa, llegar cansada y todo lo que... Y ya empezó la demanda del más grande, que no le gustaba nada que yo faltara tanto de casa. Entonces dije, bueno, se dejará para otra oportunidad, los chicos crecen, mi filosofía es eso, o sea, los chicos crecen, no vuelven atrás y uno sigue teniendo oportunidades. Así que, bueno, estoy acá en Oncativo trabajando nada más por el momento y para poder acompañarlos, haciendo un horario para poder venir a almorzar con ellos, llevarlos al colegio, ir los sábados a la cancha, acompañarlo hoy como lo acompañé a misa, y bueno, esas cosas, o sea, que vean que estamos 10 y 3. Muy distintas. El de 10 demanda mucho y el de 3 demanda mucho. Así que bueno, pero bueno, intentando con por un lado la tarea del más grande y por el otro lado la adaptación al jardín del más chico. Así que este comienzo de año fue como bastante, igual feliz que hayan vuelto a la clase, a la presencialidad. Porque yo lo noto con otro entusiasmo, al más grande sobre todo, y además pude compartir el inicio de la salita con el más chico. Imagino que ha sido bastante difícil toda esta etapa, la etapa más cruda de la pandemia, con este tema, ¿no?, de tantos cuidados necesarios y el pensamiento quizá de ese riesgo de no estar llevando a casa Sí. el virus, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros nos costó mucho, sobre todo a mí, el tema ir y volver a mi casa sin saber. En ese momento que yo estaba trabajando en la residencia de Algarrobo, tuve que dejar los otros trabajos para no aumentar el riesgo de que ingrese el virus a la residencia. Bueno, eso hizo que quizá pueda estar más tiempo en casa, pero siempre con ese miedo de traerlo a casa. Las 2 veces que lo agarramos con mi hijo más grande, así que fue fuera. Todos los cuidados uno los tiene mientras atiende. Por ahí se relaja un poco en el seno familiar. Y bueno, así fue. Pero sí, siempre miedo, y bueno, y tratar también, sobre todo con lo que nos pasó, de la pérdida del abuelo, de que nosotros tuvimos por primera vez después de que falleció mi papá,
Entonces tratar de manejarlo aún teniendo miedo, tratar de manejarlo con mucha liviandad para que ellos no sientan o uno no les transmita, no absorban lo que uno estaba sintiendo en ese momento. Yo pensaba en el tema relación médico-paciente y como conozco tu forma de conducirte cuando estás atendiendo a un paciente, tu amorosidad, quería remarcar esto, ¿no? ¿Qué porcentaje de importancia le das, por un lado, al hecho de tener esa responsabilidad para con el paciente en cuanto a aplicar todo tu conocimiento, buscar las mejores posibilidades, y por otro lado, el trato, cómo ayuda al enfermo, a la persona que está sufriendo, el trato que recibe, la contención? En porcentaje yo creo que un paciente que entra y se siente que ingresa a un internado o a una guardia con alguna patología y se siente bien recibido, ya tenés más del 50% de su bienestar. Y después lo que uno le da como médico. Pero yo te diría hasta 1,80, pero vamos a dejarlo en 50 como para también, o sea, lo médico vale, lo que uno ha estudiado, pero es fundamental la relación médico-paciente, sobre todo que el paciente se sienta contenido y se sienta entendido. ¿Sí? La empatía es fundamental, ponerse en el lugar del otro. Es fundamental saber que, y sobre todo del paciente y del familiar. Nos ha pasado con pacientes, sobre todo ahora, el último brote que hubo perdón, sentí un ruido de cabeza y se me fue la cabeza para allá. El último brote que hubo de COVID en junio, yo he notado que el paciente que estaba bien, porque uno intentaba como minimizarlo ante él, no con el tratamiento full, la cabeza manejaba. Entonces, bueno, eso también nos ayudó. En el 2021, en junio, en la segunda ola, nos dimos esa posibilidad de decir, a ver, manejemos el paciente acá, con lo que hay, pero bien, conteniéndolo, ayudándolo, lo dejemos en su casa, lo que más puede estar en su casa. Yo creo que 100% en la empatía. O sea, si no nos ponemos en el lugar del otro, como médicos, es difícil que el paciente se sienta bien y se sienta cómodo. Qué lindo esto que estás diciendo. La verdad que me complace escucharlo de boca de una profesional porque estoy convencida de que es así, viéndolo desde el lugar de alguien que no entiende de medicina. Pero me parece que una parte es la dosis de medicación, pero una gran parte es la dosis de amor, de comprensión, de empatía. Creo que me voy a quedar por esa palabra, empatía. Es una receta que no tiene precio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo lo terminé de entender quizás después que me faltó mi papá porque lo mandamos a Córdoba y quedó solo allá. Si bien tenía la posibilidad de ir a verlo, me pareció como que dije, estamos fallando en algo. Y bueno, un paciente acompañado, yo era de las personas que cuando trabajaba en terapia siempre se quedaba hasta el último, y esto de esta enfermedad, de morir solo, y dije, no, o sea, hay algo que estamos haciendo mal. Y bueno, y quizás lo que no entendí en un primer momento, ahora viéndolo para atrás, esa enseñanza, además que él era así, esa enseñanza de su muerte, fue eso, decir, siempre pensar en este podría ser mi papá, este podría ser mi hijo, él podría ser mi abuela, y así.